La situación... Bienvenidas a La Verdrag. El día de hoy le quiero dedicar este programa a mi hermana Dali. Esta es la información. Crisis migratoria ocasiona brotes de enfermedades en Baja California. Cambio de administración no afectará el abastecimiento de medicamentos para el tratamiento de VIH. Esto lo dice el CENSIDA. COFEPRIS presenta su Plan Nacional de Farmacovigilancia para la población LGBTIQ+. El reflector de hoy se enciende para conocer a Raquel y Luisa, el primer matrimonio trans en Baja California. En La Chorcha hablaremos de la tan comentada crisis del agua. En el diván de Amanda conoceremos a la activista Victoria Samano. En Mi Verdrag les hablaré el por qué el Poder Judicial ha perdido la confianza de los ciudadanos. Yo soy Amanda y esta es La Verdrag. La situación migratoria a nivel mundial es muy complicada y en nuestro país no es la excepción. En Baja California se han tenido crisis de salud por brotes de varicela, enfermedades diarreicas y respiratorias. Esto lo indicó el secretario de Salud de aquella entidad, Adrián Medina Amarillas, quien señaló que afortunadamente se ha logrado controlar estas enfermedades por una atención oportuna. Porque ha habido momentos en que hemos tenido crisis de alguna brote de alguna enfermedad, ha habido brotes de varicela, tuvimos brotes de enfermedades diarreicas o de enfermedades respiratorias, hemos tenido que extender la consulta, pero no los dejamos desprotegidos. Hacen un recorrido, la verdad, donde están expuestos a todo. Y cuando llegan al lugar que pensaron iba a ser la puerta de entrada al paraíso, cruzar a Estados Unidos, no es así. Entonces, tienen una carga emotiva con depresión, con ansiedad, con angustia, que ha habido momentos de crisis en algunos albergues, fundamentalmente de este tipo de problemas afectivos. Ni el proceso electoral ni el cambio de administración afectarán el abastecimiento o distribución de medicamentos para tratamientos de VIH. Esto lo aseguró Aletze de la Torre, directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA. Señaló que se tiene un abasto necesario para este 2024. De haber bajo ninguna circunstancia falta de medicamentos, ni para la prevención, es decir, para el PrEP, para PEP, para la atención de las personas, para VIH y para hepatitis, para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Esto incluye también a nuestros hermanos migrantes. Y con la finalidad de crear un mapa de riesgo con medicamentos que afectan a la población de la diversidad sexual, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, presentó el Plan Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia para la población LGBTIQ+. El titular de la COFEPRIS, Alejandro Sbarch, indicó que este plan busca tener una farmacovigilancia cercana, inclusiva y diversa, con atención oportuna, calidad de la información, mejoramiento del impacto regulatorio de fármacos dirigidos a la población LGBTIQ+, y sobre todo la coordinación interinstitucional. Esta intervención representa un impulso fundamental para conocer de la mano de ustedes las reacciones de los tratamientos dirigidos especialmente a la población de la comunidad y nos permite llevar por fin, la farmacovigilancia al territorio de la mano de quienes más se pueden beneficiar. Con la información vamos a conocer de primera mano las reacciones adversas presentadas y originar un mapa de riesgos nacional y sobre todo detonar las estrategias regulatorias para disminuir los riesgos a la salud. Por su parte, Carlos Brito Lavalle, director del ONCE, reconoció este esfuerzo que está realizando la COFEPRIS y también dijo que son los medios de comunicación quienes tienen que dar a conocer los resultados que arrojen precisamente estos estudios, que ayuden a sus audiencias a tomar una mejor decisión a la hora de tomar estos medicamentos. Que en el ONCE van a poder encontrar un aliado de todas las causas y de todos los problemas, que siempre sepan que vamos a seguir aquí impulsando una información consciente
y muchas gracias a COFEPRIS. Me llevo el Plan Nacional de Vigilancia y Tecnovigilancia, porque pues es nuestra responsabilidad, más allá de que lo hagamos con mucho gusto, es una responsabilidad de los medios de comunicación el poder hacer esto y que se conozca cada vez más. Y mis divas de la opinión. La crisis de agua es uno de los temas que está en todos lados el día de hoy en el radar. Pero, ¿qué opina la gente? Vamos a ver algunas de sus reacciones. Pues ya no se sabe si es solamente político o es la realidad. Es una crisis muy fea, de que qué feo no poder bañarte y también al mismo tiempo pues nuestro cuerpo depende del agua. En cierto punto es algo preocupante, porque obviamente dicen que ya habíamos pasado por varias crisis, pero pues, ahorita lo estoy viviendo, entonces sí es algo preocupante. Ahorita creo que sí se está viendo mucho afectado todo eso del agua, porque creo que ya no tenemos ni siquiera dónde bañarnos. He visto o he escuchado por ahí que ya no tienen ni siquiera dónde poner su botecito de agua, porque ya está como que cañoncito. Y también yo creo que diría que las cosas yo creo que van a subir bastante de precio, la verdad. Y bueno, en cuestión de lo que es el agua. Es una crisis inducida. Hay agua, el problema es que está acaparada. Pues ¿cuánto cuesta una botellita? Y es carísima el agua, realmente es carísima. Por eso se ha encarecido. Les han dado concesiones al por mayor y bueno, les dieron en su tiempo. Y encarecieron el agua y la acaparan y la utilizan para ciertas industrias nada más. Es el inconveniente, ¿no? Que pues se dice mucho que Coca-Cola es como la mayor influencia de que pues nos quedamos sin agua, pero creo que en sí pues todas las empresas lo ocupan y si en algún momento todos nos llegamos a quedar sin agua, pues no es como que alguien muy rico o alguien muy pobre como que no pueda tener agua, porque pues en realidad todos nos vamos a quedar sin agua. Bueno, yo he visto disminuido considerablemente el tema del agua. A manera personal, el edificio donde nosotros vivimos nunca había carecido de agua y en los últimos meses el agua ha faltado o ha tenido cortes y eso al final propicia pues un descontrol, un desbalance o el estar llenando cubetas o para tratar de resguardar, ¿no?, el agua que cae. Sí, implementar medidas para cuidarla más. O sea, aunque digamos eso no impida que se acabe, tal vez retrase un poco el tiempo en el que se vaya a acabar. El reflector de hoy se enciende para conocer cómo el quejarse de lo mismo y Pokémon llevaron a Raquel Corona y Luisa Carter a hacer una historia de amor histórica. Veamos. Quejas más que nada de lo complicado que es encontrar amistades de la edad LGBT, la de Los 3 días, canica. aceptarla porque no sabía quién era, pues. Entonces le tomé screen y la pasé a mi amiga y le dije, oye, es ella la que nos va a aceptar. Y dijo, sí, sí, ella le regaló. Entonces ella pone que el mejor Pokémon de inicio de la primera generación, o sea, hablando de un juego de 96, ajá, y que el mejor era Bulbasaur. Y yo, como una persona totalmente racional, le pongo un post como de 3 párrafos explicando con números, estadísticas, mis motivos de por qué estaba mal. Yo ya lo leí todo y dije, no, pero dije, no, tienes razón. Y ya le empecé a decir, no, pues sí es cierto, por esto, por aquello. O sea, leí la razón y ya siempre pongo la enamoré. Y ya, pues yo tengo una reunión, salgo tarde, pero aquí mis ojos me tuvo la esencia de esperarme. Ya, pues ya nos vamos a platicar y demás. No es como que me fuera, ¿no? Y que ya vete, ya ni tarde. Sí, ya fue tarde, todavía le dije, no, ni que te esperes, le dije, yo estoy aquí. Y ella le habla a su mejor amigo y le dice, es que antes de verme con ella me dice, ¿cómo se llama? Y ya le digo el nombre de la persona. Me dice, ok, diviérase. Y ya no me dijo nada. Sí, ahí quedó. Y yo, gracias. Y ya cuando llegué a mi casa vi un mensaje de mi amigo que decía, que cuando estás en tu casa, márcame. Y dije, pues, ya le marqué. Y fue cuando me dijo, es mi jefa. Yo le digo que por nuestras historias han sido muy parecidas en el sentido de no tenemos la edad muy parecida, hemos pasado por lo mismo. Sí, tanto el tema de la edad. Decimos que, o sea, literalmente transicionamos casi a la misma edad, nomás que desfasadas como un año. Creo que a veces como personas de la comunidad y más como trans, como que dices, no hombre, o sea, quisiera casarme, quisiera tener mi pareja más adelante,
pero ¿por qué? Porque a veces es difícil para nosotras, nosotros, todas las personas de las disidencias, encontrar pareja. Es nada más hermoso como que alguien te invita a algo que no quieres y digas, lo tengo que cancelar con mi señora. No, ya te acercas ahí y yo decía eso, déjame, dejo a mi señora y yo para saber, ahora sí ya un bonito detalle para tu pareja, el quererte casar y formalizarlo, por todo lo que conlleva el casarse, por todas las ventajas sociales que eso, y simplemente encontrar a alguien con quien conectas a un nivel. Es que fue eso, conectamos por nuestras historias personales, como por nuestros gustos, por nuestros intereses y hacia dónde apuntamos. Damos ese mensaje a las personas del mismo colectivo de que si te quieren casar lo puedes hacer. Y el tema de hoy en La Chorcha es algo que está afectando a todas y todos, la crisis del agua. Y como esta crisis enfatiza las diferencias de la gente. Y para ello el día de hoy, tenemos a dos grandes invitados. David González, quien es etnólogo y maestro en antropología social, y Hortensia Telésforo Jiménez, quien vive en San Gregorio, Atlapulco. Y justo para arrancar este tema, ¿no? Pareciera, David, Hortensia, que esta crisis viene desde hace algunas semanas, porque todos los medios se maneja así, ¿no? En todos los medios hay como esta nota catastrófica de que se nos está acabando el agua, pero la realidad es que lleva muchísimo tiempo esta crisis, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Señora Hortensia, ¿usted cuánto tiempo tiene batallando con el tema de la crisis de agua? Bueno, buenas noches. Pues yo soy originaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco. En realidad nuestro pueblo ha sido dador de agua en la Ciudad de México desde los años 1900. Entonces esta crisis de agua para nosotros y para el ecosistema que teníamos, que es lacustre y demás, pues se acabó la Ciudad de México, se acabó el agua de los manantiales, vinieron los pozos, vino la sobreexplotación, vino el sismo que vino a dañarnos a través de haber sobreexplotado esos mantos freáticos. Y ahora esta crisis para nosotros empezó el 2 de diciembre del 22 con la represión ante estar en contra de una obra hídrica que no se consultó como pueblo originario y para lo cual fuimos reprimidos por casi 1000 granaderos al estar en contra de estas obras hídricas, porque sabíamos que justo esta sobreexplotación de los mantos freáticos iba a dejar mucho más daños y ha dejado mucho más daños al pueblo. Efectivamente, tienes mucha razón, no empezó con esto, no empezó ahora, pero sí estamos viviendo las consecuencias de esto y también estamos viviendo, me parece, una idea de poder, que el creer que el que tengas dinero te va a dar la posibilidad de tener más agua. Nosotros estamos pidiendo la democratización del abasto de agua, o sea que todos seamos iguales, porque al ser de pueblos originarios y ser de pueblos del Anáhuac, que en particular en San Gregorio hay una diferencia, hay más tandeos, hay más pipas y demás. Y es que también, o sea, el tema del agua marca muchísimo la diferencia de quiénes tienen este acceso con el agua, quienes no. Hay incluso concesiones del uso de agua, si no me equivoco, mi querido David. Es decir, ya hasta hay un negocio alrededor del agua en este caso, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y creo que primero habría que identificar un proceso histórico y un proceso social que se está viviendo en torno al agua, y justamente con discursos hegemónicos y que han universalizado el tema del agua. Es decir, hay un día cero, un día de crisis nacional, en donde el abasto para la población va a ser nula. Si bien se ha mencionado que no existe como tal esa fecha en nuestro país, pero a nivel de localidades muy pequeñas en las zonas rurales ya ha pasado. Pero también existen discursos que de alguna u otra manera enmascaran y generan este dinamismo de la mercantilización del agua y de ver en ella un recurso escaso, un recurso limitado y un recurso, como bien lo menciona Hortensia, que solamente va a ser accesible a quien pueda tener
el recurso para poder pagar por él. Y es que les decía, ¿no? O sea, los medios de comunicación traen este tema desde hace algunas semanas bastante fuerte y desde mi perspectiva lo único que hacen es que se crea como esta fake news o esta nota amarilla de que se está acabando el agua y eso hace que se encarezcan los servicios también de pipas. Es decir, decía el presidente que está asegurada el agua en la Ciudad de México, sin embargo, estas notas tan alarmistas, tan casi apocalípticas, lo único que hace es que quienes venden pipas, los servicios de pipas se vuelvan muchísimo más caras para las personas, ¿no? Es que hay un fenómeno aquí que si bien es cierto que puede ser amarillista, también falta una conciencia real en la cuestión de perder la idea de que porque tienes poder, sea económico o político, tu palabra va a ser más grande que la propia naturaleza. Eso lo debemos tener muy claro. Y sí puede encarecer muchas cosas, pero aquí el problema es la desigualdad en el que se tiene, me parece que no necesitamos tantos proyectos y no es solamente una apreciación personal, o sea, no se necesitan tantos megaproyectos que consumen muchísima agua y la cuestión no es dramatizar, sino poner con seriedad esto en una agenda política seria. Con palabras no vamos a resolver la falta de agua y es una vivencia real que no ha habido agua. Nosotros que tenemos pozos de agua es una injusticia que la mayoría o muchos de los barrios que están en mi pueblo no tienen agua hasta por un mes y somos tandeados. Entonces, como nosotros tenemos pozos de agua y el mismo pueblo no tiene derecho al agua, es algo que no es concebible. Y es que justo la naturaleza, pues a pesar de que nos hemos sentido como civilización que podemos controlarla, la realidad es que no, es bastante dura. Y también es un tema de que no ha llovido, hay una crisis climática que no ha permitido que todos estos pozos y todas estas presas y eso puedan estar a buenos niveles de agua, ¿no? Sí, y es que justamente ahí viene también otra de las grandes problemáticas en torno al tema del agua, que no lo vemos en su complejidad y en las diversas escalas en que tiene afectaciones. Es decir, como bien lo mencionas, en la agenda global hay un problema inminente que es el cambio climático. Sin embargo, desde hace por lo menos 60, 70 años se viene hablando del tema y sin embargo hasta apenas las agendas de política pública se están enfocando a querer resolver el problema cuando ya lo tenemos. Entonces algo que comentaba con Hortensia era que también ya no es el momento de buscar las soluciones, sino de aprender a vivir con el problema de forma consciente y bajo un modelo de resiliencia, es decir, adaptándonos a las nuevas condiciones que va a traer el desabasto de agua, porque ya no es posible tratar de recuperar estos espacios que históricamente fueron o tuvieron presencia de agua o estos espacios en donde se generaba la gran cantidad de agua que se infiltraba al subsuelo. Además pasa algo, ¿no? O sea, les digo, mediáticamente en los medios siempre es cierra la llave, báñate menos, pero ¿qué tanto menos? Pero ¿qué tanto hace la diferencia esto cuando las empresas cerveceras, refresqueras y muchísimas más que gastan millones y millones y millones de litros para que puedan obtener 1 litro de su producto? Es decir, ¿marca la diferencia que la gente empiece a restringirse cuando son las empresas las que no se restringen? Es que justo es eso, o sea, no hay una conciencia y obviamente estamos en un sistema liberal, ¿no? Entonces, el que más tiene, más obtiene o más acapara. También el abastecimiento del agua tiene que ver con las grandes cisternas. Quien tenga una cisterna más grande, pues va a acaparar más agua. Entonces, eso. Y visto de la otra manera, el cómo ya entró toda esta cuestión neoliberal a las cuestiones de agua y de recursos, tiene un sentido mercantilista, ¿no? Tiene un sentido de no el bien común y el agua debe ser considerada como el bien común y las poblaciones estar atentas a lo que es la vivencia, a lo que es la verdadera vivencia de este recurso y lo que produce. O sea, ¿de dónde se produce el agua? El agua se produce de los cerros, de los bosques, de toda la naturaleza. Entonces, si no se pone
una lupa hacia esto y también a la distribución justa, estaremos en una cuestión de crisis donde nosotros, al menos como pobladores, decimos que estamos luchando por la cuestión hídrica, no solo para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros, que no sería bueno dejarles ninguna guerra de agua. Justo, o sea, la crisis del agua, de esta falta de agua, ¿hasta dónde podría llevarnos en temas sociales? Bueno, para comprender la dimensión de una sequía, por ejemplo, que sería como este momento en donde empieza a hacer falta el abasto de agua, habría que entenderlo en 4 dimensiones. Primero es una de tipo climática, es decir, el aumento de temperatura, que es lo que genera que los cuerpos se vayan reduciendo. La segunda es que se limita la precipitación, entonces obviamente pasamos a una sequía hídrica. La tercera sería una de tipo económica, donde justamente el abasto, por ejemplo, de alimentos o de otro tipo de productos se empiezan a encarecer justamente. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que consumimos contienen una huella hídrica, es decir, una cantidad de agua muy específica con los que se producen, y al no haber, entonces imagínate, los precios se inflan. De ahí la cuarta dimensión sería la social, y que es la que me ha tocado vivir en mis experiencias de trabajo de campo en la Huasteca veracruzana. Imagínate, un espacio totalmente de clima selvático y húmedo que ya tuvo en el año 2019 una severa presencia del día cero en esa comunidad. Entonces ahí nos lleva justamente a esta sequía social, que lo más drástico es justamente generar una migración de tipo hídrica, es decir, el desplazamiento de poblaciones por la falta de agua potable para el uso cotidiano. De ahí también habría que dimensionar, justamente como lo referías hace un momento, que hay también grandes responsables, ¿no? Que si bien la sequía es una parte por la cuestión ambiental, ecológica, el saqueo, pero vamos, eso, ¿es sequía o es saqueo? ¿No? Y ese es un punto crucial, porque parece que la agenda pública no toca, porque pertenece a ciertos intereses, a ciertos actores, y que incluso si pudiésemos dimensionarlo en el mapa de la ciudad, podríamos ver que hay territorios donde, siguiendo el flujo del agua, podemos seguir el flujo de intereses y el flujo de espacios y cuotas de poder muy fuertes, que son en donde se entrega esta agua. Entonces, nada más como para darnos una idea, actualmente, y este es un dato que saqué de Aitor Saiz, hace unos días publicó una nota, él menciona que 1/3 de las familias mexicanas actualmente vive con escasez de agua. Sí, sí. La otra es que la sequía que actualmente de la que se está hablando, por lo menos en la zona donde yo hago mis investigaciones, ya lleva 5 años y apenas se está hablando. Entonces, esta sequía está afectando por lo menos ahorita a la mitad de los estados del país. Por otra parte, existe algo que denomina la investigadora Elena Burns como los hidrosaurios. ¿Quiénes son estos hidrosaurios? Pues básicamente son aquellos que llevan la agenda política sobre el agua, que están en las instituciones, que buscan generar toda esta política pública para beneficio propio, pero que también lo tenemos que trasladar a otro concepto muy interesante, que es el de hidrocracia. Es decir, justamente estos actores con recursos, con mucho poder, que están generando una dinámica en torno a la escasez del agua, justamente como lo mencionabas, para inflar los precios del recurso y hacer que la población tenga que generar un gasto extra en su bolsillo, cuando realmente pues, el acceso al agua es gratuito y un derecho humano. Y es justo, es un derecho humano que pareciera que se va a convertir esta crisis de agua en algún momento hasta en una agenda política, ¿no? O sea, a lo que hablas de la aguacracia, o sea, o hidrocracia, o sea, va a llegar un momento en el que esto se vuelva también parte de discursos, partes de promesas, sobre todo en los años electorales, ¿no? Sí, y por eso digo, más allá de las situaciones que vienen de gobierno, que vienen de ciertas líneas, es importante, por lo menos yo lo veo como originaria de un pueblo, la crisis y la forma de que se aborda el agua no es la misma para quien tiene un poder político
pero creo sobre todo que hay una discriminación hacia los pueblos originarios. Y finalmente los pueblos originarios es de donde se ha extraído la mayor cantidad de agua. Entonces, ¿cuál es el llamado? O sea, primero a saber lo que es un discurso y verlo con la realidad con la que estamos todos los días. Y a partir de ahí yo creo que es una organización de los pueblos, una organización de la población ante una situación que, como bien dice David, ya está, pero entonces vamos a ver cuáles son, dijeras tú, las agendas políticas, y entonces hay que democratizar esto. No puede ser que el que tenga más dinero pueda tener más acceso al agua. Aquí sí se viene en este momento, en una cuestión de crisis, a probar de qué estamos hechos en materia ya humana. Ya olvídense de este poder ¿no? electoral, porque las agendas políticas o electorales se van a mover para todos lados, pero debemos estar muy claros que como seres humanos tenemos necesidades básicas, y entonces empezar a tener sentido común, y el sentido común te dice, no porque tengas más dinero, si hay un derecho al agua, bueno, hay que establecerlo así, tenemos derecho al agua, y entonces el que tengas dinero o no, aquí que se democratice y que sea equidad la cantidad de líquido que se va a necesitar para cada quien. O sea, no importa quién seas, o sea, si eres un ser humano tienes el mismo derecho. David, Hortensia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir eso. Y el diván de Amanda, como les he estado diciendo, reconocemos a personas chingonas. Y hoy este reconocimiento es para Victoria Sámano, quien convirtió su departamento y su hogar en un albergue para hermanas trans en situación de calle. Vamos a conocerla. Yo nací en el estado de Morelos, en un municipio que se llama Coatlán del Río. Estuve viviendo como mis primeros años en ese lugar. Después nos mudamos para Ciudad de México. Estuve viviendo muchísimos años en Tepito, en el barrio Bravo, unos 20 años aproximadamente. Mi familia paterna es originaria de allí. Actualmente tengo 30 años. Pues soy la fundadora de Chica. Como a tener acercamiento, a ayudarles, no sé, llevándoles comida, cobijas, atendiendo temas de salud muy básicos. Y pues poco a poco fuimos exponiendo como todo esto que está pasando en las calles, en la pandemia, en las redes sociales. Ok. Sin embargo, no me imaginé al enorme reto al que me iba a enfrentar en ese momento, y es que pues recuerdo que llegamos a ser 10 personas en un solo departamento, y una cuestión estaba frustrada porque decía, ¿cómo puede ser posible que no llegamos a más? ¿No? Que a lo mejor aquí se termina esto y ya no vamos a volver a abrir un albergue, o las personas que también ahí estaban se van a ir a la calle de nueva cuenta, ¿no? Qué horrible situación. Y pues me sentía frustrada, triste, enojada también, por supuesto, con el gobierno y las instituciones, porque pues cómo puede ser posible que la sociedad civil estemos haciendo su chamba. Una señora que habíamos visto hace un año y que dijo, oigan, yo tengo mi casa sola, pueden ocuparla si quieren, ¿no? Y nos empezó como a hacer preguntas sobre la organización y dijo, pues ahí está, yo no les voy a cobrar renta, nada más paguen como los servicios. Los servicios, básicos. claro. En este caso, Casa Yeca es para personas LGBT que viven en situación de calle, que ya llevan algún tiempo en la calle, donde traen consumos problemáticos de sustancias y han pasado pues diversos tipos de violencia. Desde hace unos 2 años hemos atendido a unas 300, 400 personas. Sin embargo, pues si alguna persona dice, oye, yo quiero seguir ejerciendo el trabajo sexual, a lo mejor ahora estoy pasando por un muy mal momento y no tengo dónde vivir y en la calle me está yendo mal con el trabajo, pues la recibimos un tiempo. Ya cuando se recupera económicamente, pues de nueva cuenta pues vuelve a su espacio. Nos pueden buscar y ahí encuentran pues toda la información. Seguramente no terminamos en esta charla de hablar de todo esto, pero ahí encuentran pues todas las actividades que hacemos, el voluntariado que estamos solicitando y pues también lo que necesitamos, ¿no? No es suficiente para cambiar a una sociedad que pues toda su historia ha tenido pues un pensamiento machista, de rechazo hacia la diversidad sexual. Faltan muchísimos años para que esto pueda cambiar. Sin embargo, pues que haya mujeres trans visibles y ocupando espacios que antes no se veían, pues es algo positivo para la comunidad trans también.
Yo sé que a ustedes les encantan las recomendaciones que les damos en el show, así que mi querido Memo, ¿de qué nos vas a hablar o qué nos vas a recomendar esta semana? Vamos a ver. Muchas gracias, Amanda. Es momento de saber dónde jotear. Ahora en domingo. ¿Qué les parece esta opción? Nos fuimos a jotear al Draga Brunch en Antisocial Rooftop. Prácticamente una vez al mes podrás vivir esta experiencia donde además podrás participar en un lip sync por tu vida. Pero en esta ocasión tuvieron de invitadas a Visa y Cloverbeach directas de Drag Race España. Aquí lánzate con tus amigos para que puedas aprovechar desde temprano, desde las 10 de la mañana, todos los shows durante 4 horas. Veamos un poco de Visa y Clover aquí en Draga Brunch. Y hay que mantenerse atentos porque Draga Brunch también hace eventos entre semana, así que sígalos en Instagram. Pero recuerda que si quieres conocer toda la agenda de cada fin de semana, síguenos en Instagram y TikTok de Dónde Jotear. Regresamos contigo, Amanda. El Poder Judicial tiene razones que la razón simplemente no entiende. ¿Cómo creen que el video que acabamos de ver no es suficiente prueba para tener detenido y alejado de toda persona, sobre todo de adolescentes, al hombre que sale en el video? Resulta que a pesar de contar con esta evidencia que prácticamente es flagrancia, pues las autoridades lo dejaron en libertad por el simple hecho de no haber recibido denuncias en su contra. Y es ahí donde me pregunto, ¿qué más necesitan para mantener en resguardo a este acosador sexual y muy potencial violador? Este individuo le demostró sus miserias a una adolescente y quedó grabado. ¿Qué necesitan para mantenerlo alejado de entornos donde seguramente va a volver a enseñar sus partes o incluso con esta experiencia de que va a quedar libre por la falta de denuncias, ahora sí se anime a hacer cosas peores? Las razones por las cuales las personas no denuncian es porque no ven el caso a perder horas de su vida para que la justicia no llegue, o incluso que a pesar de que todo el proceso se haga como debiera, aún así el presunto delincuente va a quedar en libertad. La falta de justicia se está convirtiendo en una ventaja para quienes cometen delitos. La desconfianza en las autoridades impartidoras de justicias es una ventaja para quienes sabes que aunque cometan cualquier delito, simplemente se van a quedar con algo que a las personas les están robando: la libertad. Y esa es la verdad.